Buenos días para los que se van integrando. Qué gusto que nos acompañen. Ahorita en 2 minutitos ya iniciamos. Buenos días. Vemos que ya nos acompaña Max, su mami o alguien más por ahí de la Rodolfo, de Diego. Excelente. Les recordamos el tema de nuestra plática y vamos a platicar un poquito sobre cómo manejar el proceso de duelo tanto en niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues es una plática interesante, dirigida y que no está de más que como papás, cuidadores, inclusive familiares, conozcamos. Entonces, un minutito más y ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar. Les damos primero que nada la bienvenida a esta actividad. Les agradecemos el que se hayan dado el tiempo de acompañarnos a nombre de nuestra directora, la maestra María Esther Varela Mireles, directora de la USAER 217, y de todos los directivos de las diversas escuelas que atiende la USAER, pues les damos la bienvenida. Nos dimos a la tarea, mamis, papis, que todos los que nos acompañen el día de hoy, de preparar esta pequeña plática debido a que en diversos talleres y pláticas anteriores surgía mucho esta necesidad, desgraciadamente por esta situación del COVID, de la pandemia, muchas familias hemos perdido a un ser querido o incluso no solamente hablamos de pérdidas por fallecimientos, ha habido también familias que han atravesado por una separación o por pérdidas importantes, desde la pérdida de cierta estabilidad económica, trabajo y demás. Entonces, por ello, pues queremos el día de hoy compartirles este tema de manejo de duelo, tanto en niños, niñas y adolescentes, para que desde nuestro lugar, desde nuestra posición y función, pues bueno, primero que nada tengamos una concepción de qué es lo que piensan los niños, qué sienten y pues algunas estrategias y recomendaciones que sabemos le van a ser de mucha ayuda para poder trabajar en este aspecto. Fíjense, primero que nada, pues además de darles la bienvenida, les pedimos mantener sus micrófonos por ahí en silencio para que pueda fluir un poquito mejor la reunión. No sé si maestra Esther nos puede ayudar a silenciar micros. Y lo le dije a los niños, huelan eso, es un marihuana. Creo que alguien por aquí, no sé si María Elena nos puede apoyar a apagar su micro. Íbamos caminando en el tramo ese que está solo, donde se ponen los circos de sendero, del No metro sé si sendero nos pudiera apoyar a silenciar. con los niños caminando. Ya ves que por ahí pasa gente y pasó esto. Sí. Para que pueda fluir mejor la reunión. Ok. Bueno, primero que nada yo quisiera hacerles esta pregunta. No sé si nos pueden escribir en chat o si alguien quisiera activar su micro. ¿Últimamente usted ha perdido algo? ¿Alguien recientemente ha perdido algo? No sé si alguien nos quiera compartir. Pueden comentarnos en el chat. Escuchen meramente nada más la pregunta. ¿Últimamente usted ha perdido algo? Sea lo que sea. ¿Ha perdido algún objeto? ¿Ha atravesado por alguna pérdida en particular? No sé si alguien nos quiera compartir aquí vía chat. Quiera activar su micro.
Vemos por aquí, nos comentan, atravesé por la pérdida de una tía. Lamentamos mucho su pérdida. Le enviamos nuestras más sinceras condolencias, maestra Majo. Hago esta pregunta y bueno, reflexión inclusive al respecto. A veces también es difícil compartir, ¿no? Cuando perdemos algo. Sí. Sí. Por aquí Elizabeth, ¿qué nos quiere compartir? ¿Qué ha perdido recientemente? Lea, ¿qué has perdido? A mi papá. A tu papi. ¿Quién es Elizabeth? ¿Eres Max? Sí. Hola Max, lamento mucho tu pérdida, Max. Nos enteramos de la pérdida de tu papi. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por compartirlo, Max. Gracias. Pero si ustedes bien escuchan, pues yo creo que las pérdidas que más nos marcan, inclusive aunque no hayan sido últimamente, pues son las pérdidas de seres queridos. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar la pérdida de un ser querido. Hacía yo esta pregunta para que reflexionáramos y nos diéramos cuenta que incluso diariamente tenemos pérdidas. Todos los días perdemos cabello, todos los días perdemos células que se mueren y que se regeneran, pero realmente son las pérdidas que tienen que ver con un valor afectivo, las que nos duelen, las que nos causan inclusive por ahí un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, inclusive afectan nuestro bienestar y nuestra estabilidad. Entonces, pensando en esas pérdidas, precisamente, queremos platicarles hoy de lo que es el proceso de duelo. Un duelo es todo proceso que nosotros vamos a enfrentar después de haber vivido una pérdida. Es un proceso en el que nos vamos a adaptar a seguir nuestra vida, a seguir funcionando sin esa pérdida, ya sea esa parte importante, esa función, esa persona. Entonces, todos por igual, tanto población infantil, niños y adultos, lo vivimos y lo sentimos. Cada uno desde su comprensión, desde su alcance, lo vive de forma diferente, pero una realidad es que todos lo vivimos. Entonces, en este camino, como nos decíamos ahorita, pues realmente de al diario o inclusive en cualquier momento podemos enfrentar esa pérdida. Por eso es bien importante que pues aprendamos a tratar de sobrellevar esas pérdidas que nosotros tenemos. En la primera, en nuestros niños, niñas y adolescentes, las pérdidas más comunes que suelen manifestarse pueden ser estas cuatro. El primer tipo de pérdida o duelo se da por la pérdida de la vida de algún fallecimiento de un ser querido. Lo escuchábamos ahorita de quienes nos compartieron, una tía que tal vez queríamos mucho, nuestro papá que es una figura importante, nuestra madre, cualquier persona que represente o que tenga una función afectiva en nuestra vida, representará un duelo por una pérdida, por fallecimiento. Lo mismo que cuando a veces los niños pierden una mascota. La pérdida de una mascota también en temprana edad es un hecho que si no se trabaja o si no se acompaña de la forma correcta, también puede llegar a ser traumático. Esta es la primera pérdida que enfrentan nuestros niños. Otro tipo de duelo se puede dar por pérdidas emocionales, porque hay un divorcio, porque hay una separación de los padres, ya sean temporales o pasajeras. Hablamos, o permanentes. Hablamos de pérdidas temporales porque sabemos que a veces hay familias que los papás se separan, pero después regresan. Bueno, esa primera separación genera un proceso de duelo. Entonces, a veces no se explica, o cuando se divorcian los papás, a veces no se le da a entender al niño la razón, pero ahorita lo vamos a ver. Es importante ante todo que siempre demos motivos y razones del porqué de la pérdida. Otro tipo de duelo que podemos experimentar es ante pérdida de objetos externos, ya sea que el niño a lo mejor tiene una transición de una escuela a otra, perdió un juguete, perdió su casa, algún objeto que para él tenga, repito, un valor importante o simbólico, está aquí presente. Y por último, bueno, pues las pérdidas ligadas al desarrollo, que estas también nuestros niños las viven y que a veces nosotros no solemos interpretar. Cuando los niños
avanzan de una etapa a otra, la más común de la niñez a la adolescencia, hay una pérdida, hay un duelo porque hay un crecimiento y hay cuestiones, hábitos que se dejan atrás que pues para el niño representan una pérdida. Entonces, hay muchos mitos en torno al duelo en niños, niñas y adolescentes. Hay un mito dice, los niños y las niñas no se dan cuenta de lo que sucede tras una pérdida. Todo esto es un error porque sí, los niños se dan cuenta, los niños saben que algo pasa, lo perciben. Inclusive hablamos, por ejemplo, de una separación. Cuando las cosas ya están mal en la pareja, en los papás, el niño percibe eso. Entonces, esto es totalmente falso. Otro mito dice que los niños no elaboran el duelo, que simplemente le dan brinco a la página. Esto también es falso. Los niños necesitan también elaborar el proceso de duelo. Que recordemos que duelo es un proceso de adaptación. Es adaptarme y aprender a vivir sin esa persona que quiero, sin esa familia que habitualmente éramos, sin esos amigos, sin ese objeto, sin esa mascota. ¿De acuerdo? Entonces recordemos siempre duelo como un proceso de adaptación. Otro mito dice que en la infancia no se comprenden los rituales y que además estos los pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a funerales, a sepelios. Esto también es falso. El niño, de acuerdo a su edad, ahorita lo vamos a ver, tiene una concepción de la muerte y es importante que hagamos que nuestros niños participen, se involucren y no sobreprotejamos en su totalidad esta experiencia. Otro mito dice que debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, porque es mejor disimular y no mostrar nuestro dolor. Esto también es falso. No sé si alguien de los que están aquí nos acompañaron en el taller pasado de resiliencia en la plática. Es bien importante que le demos a nuestro hijo la posibilidad de vivir experiencias de dolor, de tristeza y de frustración, porque esto, lejos de hacerlo que sufra, le va a ayudar a aprender y a ser cada vez más fuerte el afrontar este tipo de situaciones. Ante esto, pues hay realidades. Estas son realidades. Los niños ante una pérdida sufren, esto sí es cierto. A lo mejor no lo expresan como adultos, por ejemplo, un adulto suele tener alguna pérdida, sufres, lloras tal vez. A lo mejor el niño lo va a manifestar de forma diferente. Va a bajar sus calificaciones, se le va a ir el apetito, va a tener insomnio, va a hacer berrinches, va a hacer travesuras, pero todo representa ese sufrimiento. Los niños y adolescentes también expresan muy diferente a nosotros el cómo viven la pérdida. No esperemos que si un niño tuvo una pérdida de su papá, de su abuelo o de alguien cercano o divorcio de los padres lo manifieste estando triste, como coloquialmente como adultos tal vez lo vivimos. Para el niño hay otras formas de expresarlo y ahorita las vamos a ver. Los niños también son un poco más vulnerables ante el duelo, porque acordémonos que los niños están aprendiendo a expresar, a sacar sus emociones. Entonces, en ese aprender, pues se vuelven un poquito más vulnerables porque a veces no saben cómo externar. Los niños no pueden ser protegidos de la muerte. La muerte es algo que sale de nuestro control, es algo que sucede, es parte del ciclo de la vida. Por ello no debemos de aislarlos ni de sobreprotegerlos de esto. Hay algunos niños que inclusive olvidan lo sucedido. Hay otros que no, que lo recuerdan incluso hasta más que los adultos. Ahorita vamos a ver de acuerdo a las edades qué percepción tienen los niños. El duelo pues es distinto, eso también es una realidad, es distinto entre cada edad, se va a manifestar de forma diferente. Y la última realidad importante a considerar es que el que acudan a los rituales o funerales es favorable porque les ayuda a dar una respuesta o a hacer una manifestación real del ser querido. Eso es importante. Cabe señalar, por ejemplo, en este punto que ahorita por la pandemia es importante también, no porque digamos que es algo saludable, ahorita se los voy a mostrar por edades. Hay edades en las que no es trascendente a lo mejor que el niño participe en el funeral. Hay otras edades en donde sí, pero ahorita con esta contingencia del COVID, bueno, pues tomar obviamente las medidas necesarias.
Bueno, pues ¿de qué forma se puede manifestar una pérdida? Cuando puede haber a lo mejor un fallecimiento, una separación o la pérdida de algún objeto afectivo importante para el niño, para la niña o el adolescente, va a haber muchas manifestaciones. Algunas de ellas son estas. La primera es que aparece angustia. La angustia no solamente se manifiesta a través del nerviosismo. La angustia tiene muchas manifestaciones, desde niños que se vean más ansiosos, que les dé por comer más, que presenten insomnio, que aparezcan miedos o terrores nocturnos ante la pérdida, son manifestaciones de angustia. Otra manifestación es que existe una angustia de separación. Al darse cuenta que pues la muerte es algo de la vida o al experimentar la pérdida repentina de alguien, es posible que a lo mejor el niño no quiera separarse de mamá o de alguien del entorno familiar porque representa una fuente de apoyo importante. Entonces tenemos que ser comprensivos ante ello. A veces cuando se da una separación o un divorcio, hemos tenido casos en donde los papás nos dicen, es que no se quiere dormir solo, es que llora cada que lo dejo en la escuela. Bueno, pues esto obedece precisamente a esta angustia de separación. Y como papás, cuidadores a cargo de los niños, pues tenemos que ser flexibles y tenemos que entender que muy posiblemente el niño va a vivir estas experiencias y que hay que acompañarle, no obligarlo, no hacer que repentinamente deje esta actitud o esta conducta. Hay retraimiento, suelen tener fantasías constantemente, sueños inclusive con el ser querido fallecido, con la familia unida que eran antes, en separaciones constantemente el niño le suele expresar a la mamá o al papá que quieren que otra vez estén juntos, que quieren volver a tener la misma unión. Entonces, bueno, eso es parte del retraimiento que puede existir. Suelen sentirse también sentimientos de culpa ante lo ocurrido, sobre todo en separaciones de papás. A veces los niños inconscientemente cargan con culpabilidades que es necesario que nosotros estemos al pendiente y tratemos siempre de dejar en claro los motivos de la separación para que el niño no cargue culpas que no le corresponden. Y por último, una manifestación también muy común ante un proceso de duelo es que existan quejas somáticas, que haya dolores de cabeza, de estómago, gastritis, vómitos, dolor del cuerpo, poco apetito. Eso es parte también de manifestaciones que ante un duelo pues pueden ser normales hasta cierto punto. Dentro del aspecto escolar también va a haber muchas manifestaciones, va a haber rechazo hacia cuestiones escolares, les va a costar trabajo concentrarse, recordar cosas, prestar atención, suele disminuir el rendimiento académico, hay cambios de conducta también. Tenemos niños a veces que están más ansiosos, que se aíslan, que constantemente están preguntando las cosas porque aparece una especie de inseguridad. Hay niños también que dentro de la escuela cambian sus emociones, están más inquietos, más irritables o inclusive lloran de la nada, y otros que les da por aislarse, que no quieren tener contacto con sus compañeros o que inclusive se vuelven hasta cierto punto agresivos. Todas estas manifestaciones pues son parte del proceso de duelo y tenemos que estar pendientes de ellas para pues poder intervenir de la mejor manera. Como les comentaba yo ahorita, hasta cierto punto son normales. Ahorita vamos a ver los tiempos que dura un proceso de duelo y vamos a ver cómo estas manifestaciones pues suelen manifestarse de forma intensa cuando recién se da la pérdida, ya sea la separación, fallecimiento. Acuérdense que duelo no solamente surge cuando fallece alguien. Un duelo aparece ante cualquier pérdida. Aún y, por ejemplo, papá y mamá se divorcian, pero va a seguirlos viendo a los dos. Es un duelo. Es una pérdida de una dinámica familiar. Es una pérdida de una familia, de un anhelo de tenerlos unidos. Entonces, pese a que a lo mejor se siga frecuentando, pues el niño tiene que elaborar ese cambio, acuérdense que el duelo es un proceso de adaptación, tiene que adaptarse a ese aspecto nuevo. Entonces, es bien importante que estemos al pendiente de todas las manifestaciones posibles. Es muy común que cuando esto pasa, haya emociones que tienen que ver con la culpa,
con el enfado, con el sentirnos indefensos y tristes. Entonces, todas estas emociones y algunas de las conductas que les platicaba ahorita son parte del proceso normal. Pero si estas manifestaciones ya se atenúan durante un periodo mayor a 6 meses, que es el tiempo estimado en el que se da esta adaptación, es muy posible que a lo mejor ya también empiecen a afectar esferas funcionales del niño, que hay alteraciones en su salud, que hay alteraciones en sus hábitos, que ya veamos que es una renuencia total a no bañarse, a no comer, a no dormir, que vemos que ya inclusive afectó al grado académico, que hay una especie de peligro de reprobación. Bueno, cuando ya se manifiestan durante un periodo mayor, a los 6 meses promedio, que es cuando se da este proceso de elaboración, es cuando tal vez ya sea momento de consultar a un especialista, un psicólogo, un tanatólogo, que nos ayude a trabajar estas manifestaciones con nuestro hijo. Entonces, bueno, ahora les voy a platicar un poquito de, bueno, cómo ahorita nos vamos a centrar un poco en el tema del fallecimiento, de la muerte, cómo hablar con nuestros hijos sobre ello. De hecho, hasta como adultos, el tema de la muerte es algo tabú que le sacamos la vuelta. Yo, por ejemplo, cuando se me acercan a ofrecerme un servicio funerario o mira este paquete de previsión, hasta tengo la creencia erróneamente de que, ay, no, porque tal vez voy a llamar a la muerte o me voy a echar la sal, como comúnmente decimos. Pero en realidad, todo lo que gira en torno a este tema es un tema que pocas veces abordamos o que inclusive no queremos abordar. Cuando llega este momento, pues en las familias es poco probable que a lo mejor se tenga previsto. Y cuando esto sucede nos toman por sorpresa. Hay familias que me ha tocado que inclusive ya conocen cuál es la voluntad, cuál es el proceso a hacer, hasta qué ropa se va a utilizar, ¿no? Pero hay otras familias, en la gran mayoría, al menos aquí en México, en donde todo este es un tema que genera escepticismo, que inclusive pues no queremos abordar. Pero es bien importante que como papás, como cuidadores y como guías de nuestros hijos, pues tengamos claridad en este tema. Cada que hablemos con nuestros niños, de hecho, aunque no se viva una muerte cercana, el niño experimenta y conoce lo que representa la muerte. Hay muchas películas, inclusive, por ejemplo, de Disney, cuentos, en donde la muerte está implícita y eso es lo que en el niño empieza a hacer ruido. Cuando vemos un pajarito muerto en la calle, o cuando a lo mejor a alguien indirectamente le fallece a algún familiar, el niño empieza a tener acercamientos con el concepto de muerte. Y bueno, ¿qué será? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos lloran? Entonces es bien importante que primero que nada nosotros tengamos claro este concepto para poder transmitírselo a nuestros hijos. No, no pasa nada, o está dormido, frases como esta, lejos de darle claridad al niño, suelen confundirlo más. Entonces tenemos que ser muy claros cuando hablemos sobre esto con nuestros hijos. Hay 4 puntos muy importantes que se tienen que considerar a la hora de explicar qué es la muerte de nuestros hijos. El primero de ellos es la irreversibilidad. Cuando hablemos con nuestros hijos, es bien importante, hablando de esto, que le hagamos entender que la muerte es algo permanente. A veces, de acuerdo también, y aquí es muy respetable, de acuerdo a las creencias, a la fe, a la ideología de ciertas familias, solemos explicarle a la muerte a nuestros niños como que es que está dormidito, pero luego después va a venir, te va a visitar en tus sueños. Entonces, esto genera confusión en el niño. ¿Cómo que va a venir? ¿Cómo que está dormido? Entonces esto puede generar confusión e incluso alimentar el deseo de volver a ver a esa persona o de que pronto va a regresar. Entonces, cuando lo expliquemos a nuestro hijo que algún ser querido ha fallecido, pues tenemos que hacerle ver que esto es algo permanente. Esto es algo que no va a tener una regresión o no va a tener una reversa. Es de forma permanente. Es irrevocable. Es decir, cuando una persona muere, explicarle que todo deja de funcionar, dejamos de respirar, y simplemente nos convertimos en materia. Entonces es bien importante que le hagamos ver esto. También es importante que le hagamos ver que es inevitable, es universal para todos los seres vivos.
En algún momento es parte de la vida, a todos nos va a tocar. Y es bien importante también hablando de muerte que se les haga saber las causas. Obviamente si se muere por una enfermedad no le vamos a dar el diagnóstico ni la explicación como tal, pero sí saber o hacerle ver las causas. Estaba enfermo, tuvo un accidente, para que también eso al niño le dé una justificación de qué fue lo que pasó realmente. Entonces, la manera de expresar estos sentimientos y sobre todo la explicación de muerte va a depender mucho de la edad y de la etapa del desarrollo. Ahorita les voy a presentar por edades qué ideas tienen los niños sobre la muerte más comúnmente. Pero sí es importante que ante todo y a las palabras de explicarle a nuestros niños consideremos esto, que la muerte es permanente, que deja de funcionar todo nuestro cuerpo, que es universal, a todos los seres vivos les pasa, y que demos una razón corta, breve y clara de la causa del por qué le pasó eso a esa persona. Entonces, siempre como papás y mamás responsables debemos prestar atención a las respuestas de la muerte, a las señales, para que si identifiquemos, repito, las manifestaciones que veíamos ahorita, vemos que se prolongan más de lo normal y que ya empiezan a afectar esferas importantes de la vida de nuestros hijos, bueno, inmediatamente solicitar ayuda de un profesional. ¿Cómo conciben ahora? Esto también es bien importante. ¿Cómo percibir la muerte? Porque también a veces el niño no la percibe como tal y si nos adentramos a darle explicaciones de más, pues podemos provocar una especie de duda, intriga y hasta demás. Entonces tenemos que tener conciencia. Por ejemplo, de los 0 a los 3 años hay una ignorancia relativa al significado de la muerte. El niño a esta edad todavía no concibe, no percibe, sí empieza a hacer lazos afectivos, sobre todo a lo mejor cuando la persona que muere es alguien muy importante de su cuidado, sí lo percibe, sí lo siente, pero no tiene una conciencia de la muerte como tal. Por ello, lo que aquí se recomienda simplemente, más allá de hacerlo participar en el ritual o explicarle porque no hay una concepción, es tratar de continuar con la cotidianidad lo más apegado posible. Si el niño en esta edad, supongamos que a lo mejor fallece mamá y el niño tiene 2 años, bueno, aquí lo más recomendable es que tratemos de que esa función que tenía mamá en la vida de ese niño o esa niña, pues sea acompañada por alguien más y tratemos de mantenerlo normalizada la rutina del niño lo más apegado posible para que no haya una repercusión afectiva, pero a esta edad realmente una concepción como tal no existe. De los 3 a los 7 años, que es la edad en la que inicia el proceso de preescolar, aquí sí aparece una concepción de muerte. Ellos ven que existe, pero lo llegan a ver como algo temporal irreversible. Los niños a esta edad, por ejemplo, ven caricaturas en donde tal vez el personaje choca, se lastima, muere, pero vuelve en el siguiente episodio. Entonces, para el niño también simbólicamente, la muerte es algo que te pasa, pero que no pasa nada. Puedes volver a revivir. Entonces, esa es la fantasía generalmente que tienen los niños a esta edad. Por ello es bien importante a esta edad que cuando hablemos con ellos, les hagamos ver que la muerte es algo permanente. Aquí vuelvo e insisto con esta frase de está dormidito, se fue a un lugar mejor. Pues el niño a esta edad, acordémonos también que a los 3 y 7 años el pensamiento del niño es muy concreto. No puede entender cuando le estamos hablando de una metáfora. Entonces, si yo le digo al niño que se fue a un lugar mejor, pues el niño constantemente me va a preguntar, oye, ¿ya va a regresar? Oye, ¿ya va a venir? Oye, es que lo quiero ver. ¿Por qué? Porque su simbolismo no le permite ver más allá. También puede llegar a creer, como a esta edad también el egocentrismo está muy marcado, que él pudo haber hecho algo que le causó la muerte. Entonces es bien importante en esta edad que hagamos mucho énfasis en que es algo permanente y que expliquemos de forma breve las causas por las que se dieron. Y sobre todo también estar muy preparados porque el niño, pese a que le expliques, es muy común que constantemente está preguntando, oye, ¿dónde está mi abuelito? Oye, ¿cuándo viene mi abuelito? A lo mejor ya le explicamos, pero a esta edad el proceso lleva tiempo de elaborar. Tenemos que estar conscientes de que posiblemente nos va a estar preguntando y preguntando. Entonces, pues más que estar alertas y pendientes de sus preguntas.
Esto es en la edad del preescolar. Ya de los 7 a los 10 años, en una edad escolar o primaria más o menos, ya se entiende que la muerte es un final. Se entiende que la muerte se deja de funcionar. Pero al niño aún le cuesta percibir que es algo universal. O sea, le cuesta percibir que a todos nos va a pasar. Entonces, por eso es bien importante que le demos explicaciones simples y honestas de lo sucedido. A esta edad también, inclusive desde el preescolar. En preescolar, si el niño pide participar en el ritual, hay que darle la oportunidad de que lo haga. En esta edad de escolar es muy importante y en la adolescencia que se permita que el niño participe en los rituales funerales para que pueda darse respuestas a sí mismo. También en esta edad de los 7 a los 10 años es común que aparezcan ideas de cuestiones sobrenaturales, que se entienda la muerte como que puede regresar en forma de fantasma o el famoso coco. Entonces suelen también a esta edad aparecer mayores temores y miedos. Entonces no hay que juzgar, sino más bien acompañar a nuestro hijo explicándole la razón del porqué de la pérdida. Y ya en la adolescencia, bueno, pues es cuando se entiende la muerte al mismo nivel que lo entendemos los adultos. En la adolescencia hay que estar más cuidadosos del cómo perciba la muerte, porque incluso el chico que está en toda esta transición emocional llega a cuestionarse mucho el sentido de la vida y de la muerte. Y pueden inclusive llegar a aparecer ciertas ideas hasta suicidas, de bueno, si él se fue, que era alguien que quería o ella, pues realmente para qué me quedo, y empiezan a aparecer estas ideas. Entonces es bien importante que como papás cuidadores acompañemos al adolescente, le hagamos a lo mismo que nosotros entender el porqué, los motivos y tratemos de ser una guía y escucha para ellos. Estas son algunas de las etapas del duelo. Si hablamos en cuanto a adaptación, bueno, pues la primera etapa que ustedes pueden ver por aquí tiene que ver con el ajustarnos al romper los hábitos antiguos. Lo más importante es ese choque con realidad en donde yo voy a romper el hábito, la rutina que tenía antes de esa pérdida. Entonces es el primer encuentro en donde, por ejemplo, si la pérdida fue una separación, pues nos adaptamos a la convivencia con uno de los padres, después al compartir. Entonces esta es la parte más importante. Es cuando se da este choque emocional, se rompe ese hábito y en segundo momento inicia la reconstrucción de nuevos hábitos. A veces aquí es muy difícil el primer paso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los papás se divorcian o se separan, el niño sigue a lo mejor apegado a querer que vayan a salir juntos, sigue apegado, oye mamá, quiero llegar papá. Y a lo mejor ya le explicamos al niño que decidimos separarnos y le dimos los motivos, pero el niño insiste o el niño pareciese que se le olvida, pero es parte del proceso de duelo, el romper esos antiguos hábitos, para después iniciar con la construcción de nuevos hábitos, empezar a hacernos a la idea de que esa dinámica de familia o que esa persona que falleció ya no va a estar con nosotros y tratar de iniciar de nuevo, buscar inclusive nuevos objetos de amor, nuevos amigos, buscar nuevos elementos o herramientas en donde podamos convivir o en donde podamos tener mayor certeza. Eso es importante, es parte del proceso de duelo. Y por último, pues ya hacer un reajuste, ya adaptarnos a la situación, ya adaptarnos a lo que se vive, es parte también importante de este proceso. Si lo hablamos a nivel de emociones, pues estas serían las etapas más importantes. La primera de ellas ante toda pérdida, y que pues no me van a dejar mentir cuando perdemos algo, inclusive, no sé, imagínense que pierde usted las llaves, pues perdemos las llaves y estamos como locos, ¿dónde las dejé? Y exalta. Esa es la primera parte, la crisis, que es cuando nos enteramos de esa pérdida, es cuando nos enteramos, por ejemplo, cuando tomamos la decisión de separarnos o cuando nos enteramos del fallecimiento de alguien, y que aquí en la crisis es donde surgen todas las emociones. Hay dos tipos de reacciones más comunes, las personas que se sobresaltan con llanto, con enojo, que les da por explotar toda la emoción, y hay otras personas que por el contrario no, simplemente se quedan en shock
y pareciera que no les ha llegado el mensaje de lo que sucedió y pareciera que no saben qué hacer. Esta es la primera parte, la crisis. Después aparecerá la negación, que la negación es cuando es que esto no está pasando, es que parece que esto es un sueño, despiértenme, será verdad, será mentira. Y es en esta parte en donde a lo mejor pareciera que no se ha dado esa pérdida, esa situación y que no tenemos conciencia de ella. Después aparece la etapa del enojo, de la ira, en donde nos enojamos. ¿Por qué? Porque a mí, ¿por qué se tuvo que ir esa persona? ¿Por qué me tuvo que hacer esto? Esto parece que nunca te va a terminar, siempre me pasan cosas malas, que suele ser una de las emociones más comunes. Hay autores que nos hablan de otra etapa que es la de la negociación, en donde la persona trata de negociar esa pérdida. Si hablamos de una separación entre padres, a lo mejor ese arrepentimiento, híjole, mejor siempre no, vamos a tratar de hacer esto, vamos a ajustarnos, pero en la negociación simplemente lo que se busca es encontrar una solución rápida para ya no sentir ese pesar, ese dolor, ese malestar. La siguiente etapa es la depresión, que aquí es cuando ya somos conscientes de lo que sucedió, ya somos conscientes de la pérdida y es como una especie de declive anímico. Nos sentimos sin ganas de nada, nos sentimos sin desesperanza, sin esperanza de las cosas, pero es parte. Acuérdense que el duelo es una adaptación. Muy posiblemente vamos a pasar por todas estas etapas para llegar a la parte final, que es la aceptación, que es ya tener conciencia de que, bueno, pues pasó, nos va a pasar a todos si hablamos de muerte, si hablamos de separación o divorcios, pues era algo necesario, algo que tenía que pasar. Y ante toda pérdida, pues el resultado final, ante todo proceso de duelo, va a ser un aprendizaje. Esto es bien importante. Todo proceso de duelo me debe de llevar a un aprendizaje. Si mis papás se divorcian, elaboro como hijo el duelo y me lleva al aprendizaje de que no pasa nada, es parte de la vida, tenemos que aprender a lidiar con ello. Si perdí a alguna persona importante, falleció alguien que yo realmente era vital y funcional para mí, pues el aprendizaje es que esa persona me dejó cosas buenas. Esa persona hizo de mí alguien bueno, me dio su amor, me apoyó, pero bueno, tengo que seguir adelante. Entonces, repito, todo proceso de duelo me debe de conducir a un aprendizaje. Entonces, estas son las emociones que ahorita les platicaba, las emociones más comunes que vamos a vivir. Todos solemos ir deambulando entre ellas. Lo que es una realidad es que a lo mejor no se van a dar de esta forma lineal. A lo mejor a veces aparece primero el enojo y luego la negación, pero todas en determinado momento se llegan a vivir. Hay autores o hay expertos que nos dicen que el duelo normal es en meses, hay autores que nos dicen que se lleva años inclusive. Lo que yo sí les puedo asegurar es que cada uno de nosotros tiene su ritmo. El promedio en el que se da la elaboración o la adaptación de un proceso de duelo normal es de 6 meses a 1 año. Cada uno lo manejamos de forma diferente. Lo que es bien importante y que repito es que si ya ha pasado el tiempo, no se elabora o siguen manifestándose conductas atípicas como las que les manifestaba ahorita, pues es muy importante que como adultos consultemos a un profesional, que si vemos que a nuestros hijos les está afectando, consultemos a un profesional que ya nos acompañe desde un proceso de psicoterapia a elaborar este duelo. Otra cosa bien importante es que a lo mejor yo ya lo elaboré, yo ya acepté esta pérdida, pero va a haber momentos en el ciclo del año en donde vamos a vivir fechas importantes, en donde algo nos va a hacer recordar esa pérdida y es normal que aparezca la depresión o la tristeza momentánea o que aparezca de repente la capacidad de, híjole, ¿por qué a mí? Pero es meramente algo pasajero. O sea, si simplemente lo recuerdo con nostalgia o me acuerdo, a lo mejor falleció mi mamá y el 10 de mayo me acuerdo de mi mamá y se me sale la lagrimita, es parte de ese mismo proceso. Pero si en cambio cada que viene ese día, me afecta sobremanera, no me puedo ni levantar de la cama, hay que hacer ojo ahí
y consultar a un profesional. Esto sí es muy importante. Y bueno, ya para pues ir pasando a la recta final, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños? Es bien importante que como papás, como cuidadores, ante cualquier pérdida, apoyemos a nuestros hijos a sobrellevar esa pérdida. Es bien importante que en primera instancia comuniquemos la pérdida. No ocultemos información, no, ay, pobrecito, porque va a sufrir. No, los niños de esta edad, inclusive desde los 5 años, son mucho más perceptivos de lo que usted se imagina y se da cuenta de todo. Entonces es bien importante comunicarle. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la recomendación es que se lo hagamos, a veces la noticia nos llega, sobre todo cuando a veces son fallecimientos, la noticia explota y todos caemos en un shock emocional. No demos por hecho que con eso el niño ya se enteró. Sí se enteró, pero no lo ha elaborado. Entonces es bien importante que usted ubique un lugar tranquilo, le dedique un tiempo personal y le informe de lo sucedido. Se recomienda generalmente que la persona que comunique la pérdida sean los papás o personas afectivamente significativas para él, que sea claro, sin dar detalles, pero sí explicaciones de causas y motivos muy claros. Y bueno, en caso de fallecimiento, repito, evitar frases como se fue a un mejor sitio, se fue a otro mundo, se quedó dormido, nos ha dejado, porque esto alimenta la fantasía de que está dormido, al rato regresa, al rato despierta. Se fue a otro sitio, bueno, algún día yo puedo ir a ese sitio y lo puedo ver. Entonces, eso es muy importante. Al momento de comunicar la pérdida, nos podemos apoyar, si por ejemplo nosotros que profesamos cierta fe, tenemos ciertas creencias, la cuestión espiritual, sobre todo hablando de fallecimiento, es muy importante. Si nosotros en casa profesamos una fe que nos hace o nos lleva al camino de, por ejemplo, la vida eterna, o el cielo, podemos abordarlo siempre y cuando la cuestión religiosa sea parte de la vida del niño. Por ejemplo, si en la casa nosotros profesamos, no sé, X religión y en la cotidianidad se aborda la religiosidad, sí podemos hacer uso de este recurso a la hora de expresar. Pero si en la casa jamás se toca el tema religioso y lo utilizamos para explicar la pérdida, esto, lejos de ayudar, puede crear todavía más confusión en el niño. Entonces, esto es importante. Hay que apoyarles a que se den cuenta de la pérdida y aprendan a sobrellevarla. En el caso de fallecimientos, por ejemplo, el asistir a rituales, compartir la pena con otros familiares significativos y hacer evidente que ya no está es muy importante. Aquí otra cosa bien relevante, ahorita que escuchaba, por ejemplo, que nos decían, bueno, a veces fallece papá. A lo mejor ahí mamá en esos momentos también va a estar muy afectada. Si eso se da, es importante que como papás preveamos un poco esto y nos apoyemos en otras redes de apoyo. Y a lo mejor en ese momento van a poder acompañar de una forma mejor y más cercana al momento de la crisis inmediata a nuestros hijos. Entonces es muy importante esto, apoyarnos también en otros, tener redes de apoyo. Otra cosa bien importante, la falta en casa en ciertas actividades compartidas, lugares, días señalados, va haciendo presente pues, la pérdida. Entonces es importante que ante esa falta, pues acompañemos. No simplemente, si a lo mejor la persona que falleció se sentaba en cierto lugar de la casa o tenía ciertos hábitos que incluían al niño, pues tratar de nosotros también tener esas actividades. En el caso de personas que ya que van desarrollando una enfermedad terminal, el duelo inclusive se va anticipando. Entonces, cuando hay enfermedades terminales, hay que irle con anticipación, haciendo saber al niño pues lo que posiblemente va a pasar. Por esa razón también es importante que a lo mejor el niño visite al familiar o a la persona para que vaya elaborando y que el día de mañana que suceda, pues tenga una respuesta más clara. Ante la separación de los padres, bueno, pues mantener una relación cordial con la expareja, evitar sustituir el rol, eh, eh, evitar sustituir el rol del otro, o sea, cuando hay un divorcio, una separación, para nada eliminar el rol o la figura de la otra persona, por el contrario, tratar
de hablar bien del otro, de mantener una comunicación cortés es importante. No hablar de forma negativa y sobre todo coordinar una sana convivencia entre los diferentes actores también es de mucha relevancia. Y ante cambios por etapas o por el mismo crecimiento del niño, bueno, anticiparnos al cambio, no obligarlo a adaptarse de forma rápida. Esto pasa mucho con los niños cuando brincan de la niñez a la adolescencia. No tenemos que obligarlos a que si, por ejemplo, de repente nos vamos a topar con que tiene actitudes ya de adolescente, pero de repente tiene regresiones y está en ese ir y venir. Esto es parte del crecimiento de la adaptación. A veces tenemos adolescentes que de repente se regresan y se ponen a ver caricaturas y, está haciendo caricaturas como un niño chiquito y hacemos burla de eso. Entonces, esto lejos de ayudar perjudica. Tenemos que acompañarlo, permitir que se den estas regresiones breves para que poco a poco pues su adaptación se vaya dando. Otro aspecto bien importante es mantener la cotidianidad dentro de lo posible. Obviamente cuando hay una pérdida pues se mueve totalmente todo. Desde quién es el que va a trabajar, desde si es el papá quien va a proveer, o sea, va a haber un cambio de rutina. Pero dentro de las posibilidades de la familia, pues tratar de mantener la rutina, las amistades, el contacto lo más parecido a cómo se llevaban las cosas es importante. A veces pasa que fallece alguno de los papás y se pierde contacto con toda la familia del familiar. Entonces, si antes existía ese contacto y de repente se corta, esto puede generar todavía más dificultades en la elaboración del proceso de duelo. Entonces, hay que seguir trabajando en ello. Otra cosa bien importante es el autocuidado. Comer, hidratarnos, dormir adecuadamente, hacer ejercicio, jugar con nuestros niños, ayudarlos a que se relajen con algún ejercicio de relajación, con masajes y dotarlos de una red de apoyo en otras personas es muy importante. Y lo que definitivamente también va a marcar la diferencia hablando de duelos es el apoyo emocional. Eso es crucial. El que yo le acompañe, el que yo le abrace, el que yo le diga y le haga saber que estoy para él o ella, para ese niño, esa niña es sumamente importante. Les leo esta frase, dice, la alegría compartida es doble, la pena compartida es la mitad. Entonces, cuando inclusive como adultos sentimos o vivimos una pérdida y nos desahogamos con alguien o tenemos un amigo, una amiga, un compañero con el cual sacamos esa pérdida, eso hace pues que el dolor se aligere. Por eso como padres tenemos que estar presentes y acompañarlos. Los seres queridos para el niño van a representar también esto. Aquí, insisto, bien importante que como papás enseñemos a nuestros niños a identificar otras redes de apoyo. No solamente nosotros, sino que identifique que abuelita, que abuelito, que hay otras personas también que les pueden apoyar y escuchar. Los niños necesitan que les demos el permiso de llorar, de expresar su rabia. Acuérdense que en edades tempranas, incluso en la adolescencia, apenas están como que aprendiendo a expresar cordialmente sus emociones. Por ello tenemos que permitirles que lo hagan, que lloren, que vivan, que si tienen la necesidad de sacar ese llanto lo hagan y que no los reprendamos o los juzguemos porque llora, o porque recuerda, porque se acuerda o trae ese sentimiento o esa nostalgia. Entonces, ser atendidos, comprendidos y aceptados es fundamental. Entonces, es bien importante también, emocionalmente hablando, que cuando como adultos identifiquemos que vienen momentos o fechas especiales, preparemos y nos anticipemos para ello. Si viene el cumpleaños del niño y resulta que a lo mejor el papá era el que le compraba siempre el pastel y ahora el papá ya no está porque se separaron, porque falleció y ya no hay comunicación, no sé. Tratar de nosotros anticipar, repito, manteniendo la normalidad lo más apegado posible. Y hablando de fallecimiento, que a lo mejor es el duelo, a lo mejor también que es más difícil de trabajar, pues algunas actividades que pueden ayudar es recordar al ser querido que ya no está, desde mirar un álbum de fotos, inclusive construir un álbum de fotos, hacer una caja de recuerdos, suele ayudar mucho. Expresar su sentir. Los niños a lo mejor no lo van a verbalizar como nosotros adultos, pero sí lo van a externar, haciendo dibujos, haciendo cartas, inclusive es una forma de expresar su sentir.
Es importante también que confronten esa pérdida. Por ello, el que tengan alguna visita al cementerio o al lugar donde reposan sus cenizas, desde las edades preescolares en adelante, suele ser también confortable y dar una respuesta al niño. Ayudarles a procesar también el fallecimiento y que se den cuenta que no es algo que solamente les pasó a ellos, sino que es algo universal. Para ello, el leer cuentos, ver películas o programas en donde se aborde este tema puede ayudarnos mucho. Y lo más importante es que demos la oportunidad de cerrar el ciclo y que el niño se despida. Por ello, escribir una carta, soltar un globo, encender una vela, hacer alguna oración religiosa en nuestra casa puede ayudar y pues apoyar al cierre de este ciclo. Entonces, bueno, pues con estas pequeñas recomendaciones nosotros cerramos, papis, mamis, sin antes recordarles que lo más importante también a la hora de vivir un proceso de duelo es la red de apoyo. Por eso es muy importante, sea separación, sea un duelo por algo que se perdió, por alguna persona que falleció, que no solamente el niño nos vea a nosotros como el único soporte, que el niño voltee a ver a sus hermanos, a sus tíos, a inclusive amigos o vecinos. Entre mayor red de apoyo, mayor acompañamiento va a ser y por ende el niño se va a sentir más acompañado. Entonces, también estar alertas. Si los cambios o las manifestaciones del duelo se mantienen de una forma permanente, pues es importante que acudamos a aconsejar, a consultar a un psicólogo, a un tanatólogo, o inclusive si nosotros tenemos alguna fe en particular, algún consejero espiritual que nos pueda ayudar a entender y elaborar este proceso de muerte. Entonces, pues bueno, la pérdida nos enseña mejor el valor de las cosas, eso es sin duda. Es un proceso, vivamos el duelo como una forma de adaptarnos a estos cambios, es parte de la vida, no lo podemos evitar y en la medida de lo que lo platiquemos con mayor claridad y certeza con nuestros niños, créanme que va a ser mucho más fácil sobrellevar este duelo. Entonces, pues hasta aquí llega lo que les queríamos compartir en nuestro taller. No sé si, pues si existe alguna duda, algún comentario, pueden expresarlo aquí a través del chat. Con mucho gusto los leemos. Les vamos a hacer llegar este material que yo les compartí ahorita. Fue derivado de este manual de duelo que la UNICEF diseñó ante las pérdidas por el COVID, pues se diseñó este material. En este material usted va a poder encontrar, déjenme le comparto, usted va a poder encontrar otro tipo de actividades también que le van a poder ser de ayuda. Entonces les queremos hacer llegar, por ejemplo, este material, este otro material que es el de UNICEF, en donde usted va a poder encontrar otras estrategias, inclusive hasta la mejor cuentos o información de otros rituales de despedida más allá de los que por aquí le compartimos. Se lo hacemos llegar a través de las maestras de apoyo y esta otra guía, que esta guía en particular, por ejemplo, tiene información más detallada de, bueno, qué podemos hacer, películas que pudiéramos ver, actividades, inclusive para nosotros docentes nos sirve mucho porque vienen ciertas ideas que en el salón de clase podemos implementar. Entonces, bueno, pues viene información también sobre el duelo para adultos. Yo ahorita lo que les platicaba, pues tiene que ver con duelo de niños. Para adultos es muy similar, pero la forma en que lo abordamos, pues es diferente. Entonces les hacemos llegar estos materiales para que si usted conoce a alguien que tal vez está atravesando por alguna situación de pérdida en su familia o inclusive ustedes mismos como papás ahorita están lidiando con ello, bueno, pues esta información les puede ayudar, les puede servir a trabajar este proceso. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por haberse dado el tiempo, por acompañarnos. Les agradecemos mucho su compañía y quedamos al pendiente de cualquier duda o comentario. Gracias a todos, gracias mamás, gracias papás, gracias compañeras. Adiós. Adiós, que tengan un excelente día.